Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te da la más cordial bienvenida a este tu programa de Buenas noches, buenas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta bonita noche. Hoy día miércoles, ya gracias a Dios, como por ahí podríamos decir vulgarmente, en el ombligo de la semana, día miércoles 21 de julio. Les damos las gracias a todos ustedes y también la más cordial bienvenida, sea de donde sea que nos estén viendo, sea el interior o el exterior de la República Mexicana, pues les saludamos con muchísimo afecto, con muchísimo cariño por todos ustedes, pues quienes apoyan y colaboran para que esta evangelización pues sea llevada a través de los diferentes medios. Ahí pues tenemos la señal de Montemaría a través de la radio, la 1470M. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, nuestros hermanos radio escuchas. Y bueno, pues también tenemos por ahí a nuestros hermanos a través de internet, la página oficial www.montemaria.org. Y a nuestros hermanos a través de Facebook, quienes ya están conectándose, por ahí les saludamos también con gusto. Tenemos este perfil de Montemaría. Bueno, pues lo pueden encontrar como Montemaría Radio y Televisión. Saludamos rápidamente por aquí en Facebook a Blanca Pérez, también para Alicia Rivera, Germán Alpizar, también para Ulis Lenz. Saludamos con gusto a Alicia Rivera, Catalina Cel, Ana Sandoval y también Rosa Zamora. Cristina Zamora también y Catalina Cel de nueva cuenta. Claro que sí, muchísimas gracias, bienvenidos a todos ustedes por estar de nueva cuenta en este su programa de Buenas noches, buenas noticias. ¿Qué les parece? Nos vamos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. El Santoral de hoy.
Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Lorenzo de Brindisi. Nació en Brindisi, Italia, el año 1559, hijo de noble familia. Muerto su padre, se refugia con su madre en Venecia. Consagra su corazón a Jesucristo en la orden capuchina con el nombre de Lorenzo. Recibió una extensa y profunda formación teológica y bíblica. Estudió en Padua, eran los tiempos posteriores al Concilio de Trento, y se dedica generosamente a la Reforma católica. Recorre toda Italia y con la fama de religioso austero, hombre cultísimo, predicador iluminado y polemista eficaz, se dirige a Viena con 12 compañeros. Se establece sucesivamente en Graz y en Praga. Sus predicaciones conmovían a la opinión pública y provocan la reacción airada de los que se habían apartado de la Iglesia, que piden a Rodolfo II su expulsión. Interrumpe por algún tiempo sus correrías apostólicas para atender durante un cuatrienio el cargo de ministro general de la orden. Después continúa sus correrías apostólicas y atendiendo las misiones especiales que el Papa le encarga. Además de su admirable predicación, deja multitud de obras editadas en 15 volúmenes. A pesar de sus éxitos, se mantiene siempre humilde y sencillo, virtudes propias de la espiritualidad franciscana. Se encontraba en Lisboa tratando con Felipe III la causa de los napolitanos vejados y oprimidos por el virrey Osuna, cuando los sorprendió la muerte el 22 de julio de 1619. Otros santos de hoy: Daniel, Julia, Justo, Víctor, Alejandro, Feliciano. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Vamos ahora con la lectura del Evangelio que corresponde pues a este día, miércoles 21 de julio. Y bueno, pues ya escuchamos lo que fue propiamente el santoral del día de hoy. Y vamos a ver ahora en este segundo segmento qué es lo que el Señor nos habla a través de su palabra, qué es lo que habla a nuestra conciencia y a nuestros corazones. Nos dice pues lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga, dice el Señor. Pues, ¿a qué se podría referir estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Muchos de nosotros hemos experimentado lo que es la conversación, ¿sí? Ustedes saben de lo que se necesita para tener una conversación con otra persona, ¿sí? Con una, con dos, con tres, pero vamos a poner el caso y el ejemplo de tan solo dos personas, o sea, puede ser nosotros y una persona secundaria, una persona
que nos lleve pues ahí la segunda, como por ahí decimos, ¿no? Vulgarmente. Entonces imagínate pues que estamos platicando con una persona y no sé si les ha pasado que de repente estás platicando y o se te viene algo a la mente, a la cabeza, que te interrumpe la conversación porque en ese momento pues no lo sé, se vino de repente a la mente o pasó algo y te distrajiste con con la vista, o se escuchó un golpeteo fuerte y te distrajiste con el oído. Y entonces ya no pusiste la debida atención a la otra persona. O que pase al revés, que tú estás hablando, que eso se siente muy gacho, muy feo, ¿no? Que estás hablando mientras la otra persona se encuentra distraída. Y de repente pues uno se da cuenta, ¿no? Oye, pues ponme atención, ¿no? O sea, estoy gastando acá mi voz, mi energía, mi presencia, por ahí decirlo, ¿no? Digo, no es caer en el protagonismo, ¿no? Pero simplemente si dices como que, oye, pues préstame atención, estamos hablando, ¿no? Y es precisamente cómo podríamos encontrar un elemento muy importante, ¿para qué? Para poder entablar, para poder sobrellevar una buena conversación, para poder entender al otro. ¿Qué se necesita? La escucha. La escucha, ¿sí? Y habiendo una escucha, ¿qué podríamos llamar también como un sinónimo? ¿Sí? Nosotros lo conocemos como una escucha, ¿sí? Como, es decir, para una conversación se necesita de un hablante y de un oyente. Y que a su misma vez, pues cuando termine el hablante, se convierta en oyente y el oyente se convierta en hablante, ¿no? Es decir, te toca hablar a ti, estamos hablando, ¿verdad? Como vulgarmente podríamos decir, estamos comadreando, ¿verdad? Un chisme, algo que sucedió en la colonia, lo que tú quieras. Estamos hablando y de repente pues ya terminó de hablar y tú te das cuenta y tú empieces tú a hablar, ¿verdad? Es decir, la persona en turno que está hablando, pues también en su debido momento le va a tocar escuchar. Y la que estaba escuchando le va a tocar hablar. Pues es precisamente, prácticamente dentro de este pequeño ejemplo tan burdo y tan simple, para poder comprender que el elemento más importante, como lo dije hace unos momentos, podría ser la escucha, ¿sí? La escucha que se puede, de alguna otra manera, pues también caracterizar o, ¿cómo se le podría llamar? Pues poniendo una palabra por igual, se le puede entender también como una docilidad, ¿no? Como una disponibilidad, ¿sí? La escucha es esto, la escucha es una disponibilidad, la escucha es que una docilidad, es decir, me dejo llevar por lo que tú estás diciendo, presto la debida atención, me dispongo todo mi ser, mis oídos, mi mente, todo a poder escucharte. Claro, hoy en día podríamos poner un ejemplo más moderno, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, no sé si les moleste de repente que están hablando, y peor si es en casa y en familia, que se ha pasado, que estás hablando y de repente, o sea, es un tema familiar o simplemente para hacer la conversación, por ejemplo, en la comida con tu familia, ¿sí? O en la cena y estás hablando y esto, la mamá o el papá está hablando y de repente el niño con el ruido porque está viendo un video por internet, ¿no? En el famoso celular, ¿no? El peor vicio del mundo actual, ¿no? Más que la droga, yo hasta podría atreverme a decir, el vicio actual de hoy es el famoso celular, ¿no? Que lo tienen y lo meten hasta en la mesa, en la cama, en todas las habitaciones de la casa, ¿no? Ahora forma parte de un integrante, ¿no? Como de la familia, es decir, ahora es un integrante de la familia. Y están hablando y de repente que ya pusieron un video, que suena el ruidito, que te llamaron, que un mensaje. Y cuando están hablando y te estás dirigiendo a tu hijo, a tu hija, o al esposo o a la esposa, porque también los adultos, que el hijo le está, oiga mamá, fíjate que tuve, y están tratando de llevar una conversación, y la mamá en el video, viendo sus videos, perdón, en el celular, viendo los entretenidos videos, en vez de poner atención al hijo o a la familia completa. Sí les recomiendo, aquí hago una pausa nada más, cuando vayan a comer, cuando vayan a hablar en familia, cuando vayan no lo sé, a tener una reunión familiar,
boten la porquería de celular, por favor, porque eso de verdad empieza a interrumpir el sentido común, es decir, la comunidad en familia. Así es que boten por allá la porquería de ese celular cuando estén hablando. Esto nada más para hacer una pausa. ¿Por qué? Porque si hay algo que me está interrumpiendo, claro que va a haber una falta de disposición al otro. Va a haber una falta de disposición de mi sentido del oído, de mi sentido de la vista, de toda mi atención en cuanto a mi mente y mi cuerpo. No voy a estar ahí, voy a estar en otro mundo, ¿verdad? Pensando en quién sabe qué cosa. Y entonces, a final de cuentas, voy a tener una falta de disposición. Por eso al final de este evangelio el Señor nos menciona: el que tenga oídos que oiga. Es decir, pongan atención a lo que estoy diciendo, ¿sí? Claramente no hay un doble lenguaje, no hay un doble sentido, no hay algo por el cual no podamos poder comprender. No podamos poder, valga la redundancia, no podamos comprender más bien, ¿no? Entonces, vean esta parte. Dice: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Por ahí me van a entender más o menos, especialmente, bueno, no especialmente, creo que hombre y mujer, tanto padre o madre de familia, o el género varonil y femenil, también hay conocedores de lo que es pues a lo mejor agricultura, o llámese, no lo sé, la jardinería, ¿no? Por ahí van a entender precisamente esto, porque nos está hablando de unas semillas que son arrojadas en diferente tipo de zona o suelo. Y ya aquí nos explica, dice: porque la tierra no era gruesa, pero cuando subía el sol los brotes se marchitaron. ¿Qué son los brotes? Pues precisamente aquel producto de la semilla, ¿no? Y luego dice: y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto bueno. Unos 100 por uno, otros 70, otros 30. ¿Sí? Nos está hablando precisamente de algo que dices: ¿qué tiene que ver con mi vida o mi vida cristiana? Tiene que ver mucho, porque a través de estos ejemplos, o como le llama nuestro Señor, parábolas, estará precisamente dando a entender al hombre que lo más importante para toda nuestra vida, y para obviamente la vida que Dios nos está invitando a vivir, que es la cristiana, que es una vida que se va incursionando a lo que es la santidad, es precisamente aquellas acciones que van a tener demasiado que ver con unas características propias. Déjenme hoy explicar mejor. Es decir, que estas características propias son precisamente las que van a cualificar, las que van a describir mi manera de actuar, no solo ante Dios, sino ante los demás y conmigo mismo. ¿Cuáles son estas acciones? Acciones que vayan acorde a la voluntad de Dios. Acciones que vayan acorde a lo que proviene de Dios. Acciones que vayan acorde a lo que realmente es de Dios, ¿sí? Ustedes escucharán en otros pasajes de alguna otra manera mencionar a Cristo cuando se refiere al mundo, a la palabra mundo. Y muchos seguramente podríamos malpensar y decir que, o prejuiciar, y decir que cuando Cristo se refiere al mundo, se refiere a este mundo, a este planeta Tierra y todos sus materiales y cosas. Y pensamos que Cristo entonces está maldiciendo al mundo y está diciendo: ay, es que, sabes que esto es del mundo, hay que dejarlo. Tira el celular, tira tu carro, tira el dinero maldito del demonio, tira esto y el otro. Y hay que vivir en cuevas, ¿verdad? Sin nada de nada, porque todo esto es del mundo. No nos vamos a ir a ese extremo. Si bien podemos comprender todo lo que se nos presenta, lo que Dios nos ha permitido tener, es para poder sobrevivir en esta vida terrena, ¿sí? Tan solo podemos comprender que estas cosas que se me presentan en este mundo, vuelvo a repetir, entre personas, lugares, cosas o situaciones,
no son más que instrumentos, no son finalidades, son instrumentos, ¿sí? Porque la única finalidad para el hombre ya es la que me viene a invitar Cristo a vivir, a poder pertenecer a ella, que es la vida eterna. Mientras tanto, todo lo demás que este mundo tiene es necesariamente instrumentos. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando menciona la parte del mundo? Se está refiriendo a todo aquello que no sea de Dios. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede con nuestro celular? Volvemos al caso del celular, ¿verdad? Ahorita porque se me vino a la mente, si no hubiera puesto otro. Pero bueno, ya estamos incursionados en esto. El celular. ¿Es malo el celular? ¿Sí? ¿Es malo el celular? A ver, analicemos. ¿Es malo sí o no? El celular no es malo. ¿Sí? El celular no es malo. Entonces, ¿qué lo vuelve de alguna otra manera un defecto para el hombre? ¿Qué lo vuelve de alguna otra manera una distracción para el hombre? Nuestro mal uso, ¿verdad? Nuestro mal uso, nuestro descontrol, nuestro desbalance en el desgaste de tiempo que le dedico a ese celular, a ese aparato. Ese celular es un instrumento y me puede ayudar para comunicarme con mis familiares, amigos, conocidos o emergencias. La función principal es comunicación. Pero si bien podemos notar que de alguna otra manera, pues, ¿qué tanto beneficio hace en mi vida? Por allí veía a las personas ya mayores de tercera edad que vivieron en otros tiempos y que ahora pueden disfrutar viendo a sus hijos, por ejemplo, que viven en otra parte, ¿verdad? Muy lejana. ¿Y qué beneficios, por ejemplo, traen estas redes sociales, ¿no? Que de alguna otra manera puedes comunicarte con tus familiares desde muy lejos, a kilómetros de distancia. Cuando en tiempos muy atrás, pues tan solo se comunicaban por, a lo mejor, cartas, ¿no? Y mucho tiempo atrás, pues ya ni quiero saber, ¿verdad? Pero ahora que hasta lo puedes no solo hablarle por teléfono, sino hasta verlo por videollamada. Dime tú si no es un buen instrumento. Es un buen instrumento. Ahora mismo, quizás no estoy utilizando el celular, pero sí estoy utilizando aparatejos, ¿sí? Materiales, cámara, computadora, internet. Y esta señal por la cual se transmite una evangelización está llegando a tu dispositivo celular, a tu laptop, a tu iPad, a tu computadora, ¿sí? A través de internet. ¿Es o no es un instrumento? Es un instrumento. Pero ¿qué pasa si yo en vez de evangelizar prefiero utilizarlo para mí, para mi beneficio propio, ¿sí? Para mis gustos? Claro, ahorita estoy hablando de algo general, es en una cuestión quizás evangelizadora, pero ¿qué pasa también si mi celular que tengo aquí a la mano lo llego a utilizar nada más para mi ociosidad, ¿no? Es decir, para el ocio. Y no solo eso, que lo llego a utilizar más de la debida cuenta, en un desbalance de mi vida. Tanto así que, por ejemplo, me pongo yo el ejemplo, en lo que es mi vida religiosa, mi práctica religiosa como tal, mi vida consagrada, en el cual se me otorgan ciertos ministerios, ciertas actividades, yo dejo de hacerlas, yo dejo de preocuparme por ellas, que son cuáles: la oración personal, comunitaria, mi comunidad, no lo sé, la misa diaria que tengo que vivir, la hora santa que tengo que realizar, mis oraciones personales, la atención al pueblo. Ay, Fray Sergio, atiende a esta persona. No puedo, estoy ocupado. Y yo aquí en mi celular, ¿no? Es un desbalance de mi vida. Y mi prioridad en mi vida es el celular y no es Dios, ¿sí? Ahora, quizás les esté mencionando un caso un poquito distinto en cuanto al suyo, porque su vida cotidiana, claro que está muy relacionada con la parte de allá afuera de la sociedad. Que quizás no tengan misa diaria, que quizás no tengan ciertos ministerios y oraciones, pero ¿qué tal? Atender a tu hijo, ¿sí? Atender a tu esposo, tu esposa, atender a la familia completa. Pero ¿qué tal? El niño ya ocupa zapatos, pero ¿qué tal? El niño ya, no lo sé, o el jovencito está pidiendo ayuda de alguna duda que tiene, ¿sí? Una duda social, una duda familiar, existencial, una duda sexual, ¿por qué no? Estar ahí al pendiente de lo que Dios te ha llamado.
¿Y con qué sentido? ¿Con qué fin? ¿Para qué respondo a este tipo de vocación que de alguna otra manera Dios me ha presentado y que uno libremente ha respondido? Pues de la siguiente manera, para poder dar frutos. Dar frutos. Es decir, que es precisamente comprender este llamamiento que Dios me ha hecho sin error, sin equivocación, simplemente porque Él es perfecto y sus caminos son perfectos. Obviamente mi llamamiento fue basado en su perfección. Es decir, que fue planeado, que mi llamamiento no fue un error ni una coincidencia. Fue totalmente planeado, fue planificado. Y te nombró por tu nombre y te conoce desde antes de que tú nacieras. Y es precisamente que ahora, en este producto que tú eres, por así decirlo, ¿verdad? Entre comillas, no es producto, más bien en esta criatura que tú eres, muy amada de Dios, resulta que te encomienda una misión. Y es lo mismo que Él ha hecho contigo, poder generar frutos. El mayor fruto de Cristo, ¿cuál fue? Que tengamos nosotros la vida, que hoy podríamos gozar, aunque diferentes circunstancias nos rodeen, unas malas, otras buenas, otras no tan buenas, otras preocupantes, unas difíciles, otras fáciles, no importa, pero que podemos gozar por la vida, el don de la vida. ¿Quién de nosotros hoy dio gracias a Dios por haber amanecido? ¿Quién de nosotros hoy realmente tuvo en su mente a Dios? Y no es de que estemos distraídos con Dios, no, sino que veas a Dios a través de la circunstancia que estés viviendo, de lo que ahorita estás respondiendo, quizás en tu trabajo, en tu familia. Ahí está Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros ponemos a Dios en primer lugar en toda nuestra vida? Señor, gracias por este día. Empieza tu día. Señor, échame la mano. Gracias y dame la fortaleza. Gracias, Señor, porque ya terminé mi trabajo, pero muy difícil, muy cansado. Aún así, te doy gracias. O sea, estar en ese contacto diario, constante con Dios, ¿sí? Y poder de alguna otra manera también verlo de una manera práctica, ¿sí? No solo lo bonito, lo agradable. Quizás ahorita un momento muy difícil, una circunstancia, una enfermedad, un problema, no lo sé, un disgusto que ahorita pasaste con tu esposa, tu esposo, tus hijos, la familia completa. Algo que de alguna manera puedas decir, aunque está el entorno un tanto difícil o desagradable, creo y quiero creer y de alguna otra manera me entrego en las manos de Dios. Aquí está Dios, porque yo quiero de alguna otra manera que Él esté aquí. No porque le demos permiso, sino porque nosotros debemos creer a través de nuestra fe profundamente de que Cristo no nos abandona. Él mismo lo dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo ha cumplido. Él está todos los días con nosotros, ¿sí? No sé si recuerdan esa frasecita de algunos, no lo sé. En mi experiencia fue mi abuela quien decía, pórtate bien porque Dios te está mirando, ¿no? Y esto de alguna otra manera a veces lo relacionamos mucho con nuestra vida cotidiana, práctica, ¿no? Pero quizás esa frase necesite de una pequeña modificación o de complementar esa frase. Porque Dios no solo te mira cuando te portas bien, Dios te mira todos los días. Porque está contigo, ¿sí? Porque está contigo. Entonces, no solo te mira cuando te portas bien o cuando te portas mal. Dios te mira siempre, te portes mal o te portes bien. La idea es retornar a Cristo, regresar a Cristo. Volver a Cristo. ¿A qué se le llama esto? Conversión, ¿sí? Cambio de rutina, cambio de camino, cambio de la posición en la que estaba para volver a aquel que me dio la vida. Y de esta manera puedo ver en Él a mis hermanos, a mis circunstancias, a mi vida completa, en el cual puedo yo tener una visión general, es decir, un panorama más amplio y no tan solo ver el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento, las incomodidades por incomodidades, no, sino que a través de esto que se me presenta, sea malo, bueno, fácil o difícil, doloroso incluso, pueda yo ver que aquí también
puede haber frutos. ¿A través de qué? De mi docilidad, de mi escucha, de mi atención a Dios en lo que se me está presentando, ¿sí? No solo de estar nada más, es que Dios nada más está en el templo. No, Dios está aquí, mira, muy dentro de ti. Pero también está en todo lo que te rodea. Sí, por excelencia, está ahí en la Eucaristía, por excelencia. Pero créeme que también se manifiesta a través de todo lo que te rodea. Por eso, en esta noche, prepárate con Dios. Pídele que te dé la fortaleza, pídele que te prepare muy bien para cualquier circunstancia que tengamos que afrontar. Porque de alguna otra manera, los frutos son precisamente las almas que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Los frutos son precisamente consecuencia de todo mi trabajo por las almas. El dolor, el sacrificio, la felicidad, la entrega, la generosidad. ¿Qué generosidad tienes en esta vocación que tú has decidido responder? ¿Sí? Si bien en el tema de la vocación siempre he comentado, la vocación significa llamado, es un llamado de Dios. Y como es un llamado, se necesita de una ¿qué? De una respuesta. El hombre, el ser humano, responde a ese llamado libremente. Dios no te obliga a que te cases, a que seas soltero o a que seas consagrado. Dios te deja, te permite escoger entre el matrimonio, entre la soltería o entre la vida consagrada. Si en este momento tú has decidido libremente por la vida del matrimonio, por ejemplo, o de la soltería, ahí es donde de alguna otra manera tenemos que seguir respondiendo a Dios generosamente. ¿Cómo? En la atención de tu esposo y tu esposa, en la paciencia de tu matrimonio, tu esposa y tu esposo, en la entrega de decir, estoy a disposición de Dios en mi esposo y en mi esposa. Aunque yo tenga la razón, tengo que agachar la cabeza para poder dejar entrar al otro. ¿En qué? En la escucha, en la intimidad con Dios, porque en ti habita Dios. Y tú tienes que dar ese testimonio. Y tú tienes que dar a conocer a Dios a través de tu persona. Porque también, como las cosas, las personas y los lugares, tú también eres un instrumento, no eres una finalidad. No trates de llevar a ti a las personas, no seas egoísta. Porque Dios te ha enviado a que los traigas a Dios, no a ti. Madre de familia que sobreprotege a tus hijos. Madre de familia o esposa que está sobre tu esposo porque no hace caso, porque no entiende, porque no se confiesa, porque no va a misa. Ya lo dijiste, ya 3, 4, 5 veces. Ahora te toca orar por él, nada más. Esposo, también lo mismo. Que le dijiste a tu hijo adolescente y no entiende. Ya le dijiste, te toca nada más orar por él. Nada más, como si fuera poco, ¿verdad? Es bastante y suficiente. Aunque duela, aunque cueste que tus hijos no hagan caso, no tengan una relación con Dios, pareciera aparentemente que no estás haciendo nada, pero harás demasiado a través de la oración y verás cómo los frutos empezarán a manifestarse, empezarán a expresarse. Pero mis hermanos, se necesita de una docilidad a lo que Dios nos está mandando, a la voluntad de Dios, para que nosotros seamos precisamente esas semillas que generen fruto en estas nuevas generaciones, en tus generaciones, hijos, nietos o bisnietos. Prepárate, trata de alimentar muy bien esa semilla y trata precisamente de que caiga en un buen suelo, en donde de alguna otra manera descansas tú. ¿Descansas en Cristo o descansas en tu comodidad, en tu voluntad? Si descansas en Cristo, tu semilla está siendo bien sembrada en un suelo muy, pero muy fructífero. Hagámoslo mediante nuestra práctica cristiana. Comulguemos, confesémonos, tratemos de permanecer en estado de gracia. Asistamos a misa todos los domingos. No pierdas una íntima relación con Cristo. Vemos esta parte en la cual se nos va instruyendo a través de las lecturas que nos van poniendo ya la semana pasada o antepasada, si no mal recuerdo. Veíamos el libro del Génesis,
ahora, por estas últimas semanas, tenemos a lo que es el Éxodo. Y bueno, pues nada, que nos van de alguna otra manera llevando de la mano para ir aumentando nuestra fe. Porque si bien comprendemos en lo que fue el Génesis, nos habla de Abraham, que de hecho a él se le conoce como el padre de la fe. Y ahora en Éxodo, pues podremos ver a Moisés en una entera respuesta a Dios, generosa, que primero primero demuestran su lado humano y dicen, ¿sabes qué? No creo poder hacer esto que me estás pidiendo, o no confío en lo que te pedí, como lo fue Abraham cuando le pidió descendencia, y pues no supo esperar y por lo tanto tuvo un hijo con su criada en vez de con su esposa, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A poder reflexionar de que si has pedido algo a Dios por fe, guárdate en la esperanza, ¿sí? Guárdate en aquello que tú mismo has pedido y confía en Él profundamente. Esto es a lo que nos invita el ejemplo de lo que va a ser este personaje que es Abraham. Y mientras que Moisés nos estará ya enseñando esta parte en la que creo que todos, vamos todos a pasar, que es en el modo de responder a Dios, que es de una manera generosa. Pese a que no quiero, pese a que veo muy difícil esto, aún así te respondo, ¿no? En esto que esté pasando, lo que sea, lo que sea. Recuerden que la respuesta a Dios de nuestra vocación, sea matrimonio, sea soltería, sea vida consagrada, es de todos los días. No es la vez, por ejemplo, en el matrimonio. Tu respuesta no fue nada más el día que estuviste en el altar y te casaste por la iglesia. En la soltería, tu respuesta no fue de la vez que le dijiste a Dios que te ibas a consagrar a Él. En nosotros como consagrados no fue la primera vez que yo entré a la comunidad religiosa, no. La respuesta consiste de todos los días, desde que me levanto hasta que anochece, hasta que descanso, ¿no? Y es precisamente porque el llamamiento es de también todos los días. Cada vez ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué les puedo platicar yo? Ustedes que viven allá afuera ante la sociedad, ante la realidad de la sociedad, que hay necesidades y que ustedes tendrían que apelar ante ellas, ¿no? Es decir, conforme a los dones y carismas que Dios te ha concedido, tendrás tú pues que ponerlas al servicio de los demás. Ante una multiplicidad de necesidades en el pueblo de Dios, hay una multiplicidad de dones y carismas que Dios te ha concedido y que tú puedes de alguna otra manera evangelizar y dar testimonio y catequizar, ¿no? Entonces, pues, como ven, la respuesta es de todos los días, ¿sí o no? Todos los días son diferentes, todos los días se nos presenta algo distinto. Circunstancias fáciles, más o menos difíciles, bien acómodas, otras no tanto, pero tenemos que responder, ¿no? Porque esto Dios nos ha llamado a dar testimonio. Y también de preparar apóstoles, de hacer el envío, de cuidar pues un buen rebaño para que ustedes sean unos buenos pastores. Tenemos por aquí a Dina Ramírez Mendoza, que da gracias a Dios por un día más de vida, por la vida que de cada día dice, por sus alimentos que no le falta en su hogar. Pide al Señor, que está a los que esté con los que más lo necesitan. Da gracias al Padre por todos. Permítanme. Pide para que proteja y les dé sanación para todos los enfermos del mundo entero. Protección para toda su familia, por todos sus vecinos. Sonia Pedraza, por la salud, por su salud de Sonia Pedraza, claro que sí. También de Rosita Guerrero, dice buenas noches, saludos desde California, que Dios le bendiga siempre, muchas gracias por explicar tan bonito la palabra de Dios. Bueno, es que, perdón que me ríe, no me estoy riendo de su comentario. Es que en una ocasión, de hecho no sé si ahorita esté viendo este programa, una persona me mandó un comentario cuando estaba haciendo la explicación de cómo lo hago en este programa. No explicación, sino un breve comentario de lo que es el Evangelio del día. Y la verdad se los puedo decir, uno cuando trata de someterse a esto que es poder comentar, poder de alguna otra manera pues reflexionar sobre el Evangelio, a veces, créanme, y la mayoría del tiempo, no a veces,
no es uno mismo, ¿sí? Se los puedo asegurar. Es que de alguna otra manera yo sé que el Espíritu Santo actúa, ¿sí? Y hay algunas de las palabras o de las cosas que digo, que de hecho este video y los videos de cada día, ahorita me ha atrasado mucho, pero los he subido a lo que es la plataforma de YouTube, ¿sí? En mi canal de Fray Sergio MJM. Y cuando los edito dije, santo Dios, ¿qué dije aquí? Pero entonces voy a lo concreto. Esta persona, creo que fue una señora que me mandó un comentario y me dijo, por favor, háblenos más bonito, ¿sí? Así me comentó. Me dijo, háblenos más bonito, como el Papa Francisco y como Padre Rayito. No le respondí en el momento, pero sí me quedé pensando y dije, es que no se trata de hablar bonito, ¿no? Sino se trata de hablar la realidad que Cristo está presentando a través de su palabra. Sí, hay días que a lo mejor me van a escuchar y pareciera que estoy enojado, pero no. O sea, es que estoy tratando de dar a comprender pues lo que está diciendo en su palabra, ¿no? Y simple y sencillamente no se trata. Por eso, de hecho, también el fin de semana pasado, este domingo pasado, me llamó la atención, me interesó cómo Padre Jorge también, dentro de su homilía, la explicación del Evangelio en la misa, comentaba parte de lo que hacía referencia al Evangelio, comentaba precisamente de aquellas personas que van a misa porque el padrecito habla bonito, ¿sí? Entonces no se trata de acariciar el oído, ¿no?, de la persona. Se trata de dar la verdad a la persona. Se trata de hablar de la realidad a las personas, ¿no? De lo que está pasando, de lo que Cristo quiere que sepas. Entonces, pero nada, pues nada más era para comentar eso. Pero no me estoy riendo de su comentario, ¿eh? O sea, simplemente estoy diciendo, me recordó en aquella ocasión. Pero gracias, de todas formas, gracias a Dios, ¿no?, que nos permite poder compartir con ustedes. María Champa pide por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Sí, por favor, oren por el Papa Francisco, por favor. Está siendo muy atacado, ¿eh? Y no saben ni por quién, por nuestros propios católicos. Así es que oren mucho por él, ¿sí? Tenemos a Catalina Cel, dice, pide al Señor... dice, por su amiga, pide por su amiga Lale, dice, hoy está de cumpleaños. Ok, porque hoy cumpleaños su amiga, para que la proteja y la bendiga. Rosa Ábalos, Alicia Salazar, Marigar, también Alicia Salazar de nueva cuenta. Bendiciones, dice, para la familia Salazar. Sanación por Ofelia Arredondo. Y por último, Mili Salazar. Hasta aquí llegamos con este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí a través de esta señal de Montemaría, sea en la radio, la 1470, la página oficial montemaria.org, red social de Facebook, Montemaría Radio y Televisión, o mi perfil de Facebook que aparece ahí en pantalla para los que están en internet, Fray Sergio MJM. Mis hermanos en radio, gracias de verdad por escucharnos otro día más. Yo me despido y no se muevan. Más adelante viene el siguiente programa con Madre Perla, que creo que se llama Una Hora para tu Alma. Sí, Una Hora para tu Alma. Así es que para que estén al pendientes de los que siguen el siguiente programa. Yo me despido con esta frase. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este programa de compartir. Me despido, vuelvo a repetir con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.